Manifiesto del siglo XXI es una propuesta nada más y nada menos que para la solución de los más graves problemas económicos y sociales que afectan al mundo. Vale decir, notoriamente el desempleo, la falta de trabajo, la sobreexplotación del trabajo, la precarización del trabajo y como consecuencia de estas cosas el mantenimiento de la pobreza. Vamos a empezar recapitulando lo que se ha vivido en los últimos 20 años, más o menos 20 o 22 años desde la caída del muro de Berlín, que ha sido lo que yo llamaría la gran feria o fiesta del neoliberalismo, ¿no? Donde con la caída del muro de Berlín cobró auge toda una doctrina, una ideología liberal de una nueva modalidad de liberalismo que se ha llamado neoliberalismo y que en resumen nos decía que en el mundo ya solamente quedaba un solo sistema vigente, que es el sistema capitalista, y dentro de él íbamos a alcanzar todos el bienestar. Como les digo, esto comenzó con la caída del muro de Berlín y surgieron en esa época los llamados futurólogos, que se pusieron muy de moda, entre ellos Francis Fukuyama o Peter Drucker, Alvin Toffler o Peter Drucker, para citar solamente a tres, ¿no? Y todos los futurólogos de esa época nos escribieron obras, todas ellas bestsellers, ¿no? Como La Cuarta Ola, el fin de la historia, que nos dijeron que habíamos llegado a una situación en la cual el desarrollo de la tecnología, la revolución tecnológica que estaba en ese momento en curso, iba a traer como consecuencia un mejoramiento general de nuestras vidas, una democratización de la sociedad, una sociedad abierta de gran bienestar con beneficios incalculables para todos los seres humanos, ¿no? La realidad después de este tiempo es que esto no se ha cumplido, ¿no? Es verdad que tenemos una gran revolución tecnológica, pero no se ha eliminado la pobreza, el desempleo y la desgracia que afectan a cientos y miles de millones de seres humanos en el planeta, ni se han eliminado tampoco los problemas económicos, como acabamos de verlo en la última crisis de la bolsa, el crack mundial, el más grande de 70 años. Quiere decir que el sistema económico sigue adoleciendo de los mismos males, no ha logrado superarlos. Vamos a tratar de ver por qué. Con esta doctrina del neoliberalismo se ha entronizado un concepto que prácticamente es la diosa de la actualidad, que es la competitividad, ¿no? En sí, la competitividad puede no estar mal, ¿no? Pero la competitividad, tal como se concibe en la economía actual, rige todas nuestras vidas y nos impone una serie de comportamientos. Nos dice que siendo más competitivos en cualquier terreno en el que nos desempeñemos, sea en la industria, en las comunicaciones, en la empresa privada, en cualquier actividad que hagamos, la primera norma que tenemos que tener es de ser competitivos, y solo siendo competitivos alcanzaremos el éxito, lo cual supone que hemos convencido a los trabajadores de todo el mundo de que tienen que esforzarse cada vez más, ¿no? Entregarse prácticamente en cuerpo y alma a su trabajo. La empresa para la cual uno trabaja le pide ya no solamente que cumpla con las horas de trabajo, sino que se comprometa con el trabajo, que se comprometa con la empresa, que se esfuerce más y que haga un trabajo más intenso, ¿no? ¿Verdad? Todo en pro de la competitividad. En buena cuenta, esto viene a ser visto de otra manera como el cuento de la zanahoria y el asno, ¿no? Es decir, siendo competitivos nos obligan a esforzarnos más en la búsqueda de un beneficio que en realidad no nos llega, no termina de llegar nunca. En otras palabras, lo que está ocurriendo es que nos están robando. Vamos a ver por qué es que nos están robando. ¿Cómo así? Vamos a remontarnos un poco antes. En la antigüedad, los molinos de trigo eran como este molino, tenían que ser accionados por la fuerza de trabajo humano, a veces fuerza animal también, pero muchas veces trabajo humano y casi siempre esclavo, que hacía girar esta pesada rueda para accionar el molino. En la época de los griegos, cuando se descubre el molino de agua, ¿no? Un poeta griego llamado Antipatros, en época de Cicerón,
deslumbrado por este avance de la técnica, escribe un poema que dice así: dejad quieta la mano, oh molineras, y dormid en paz. En vano el gallo os anuncia la mañana. Deo ha encomendado a las ninfas el cuidado de vuestras faenas, y ahora brincan gozosas sobre los radios, moviendo alegremente la pesada piedra. Dejadnos vivir la vida de los padres y disfrutar sin el fardo del trabajo de los dones que nos envía la diosa. Lo que en buena cuenta dice este poema es que el poeta, con gran intuición, concibe que este gran avance de la técnica debería revertir en beneficio del ser humano, aliviándolo del trabajo, ¿no es verdad? Y en esto el poeta, digamos, la poesía, como dicen que la poesía y la filosofía son las formas superiores del conocimiento, acierta, porque ese debería ser el beneficio que nos traiga cualquier invento como este. Es decir, el beneficio debería ser producir con menos esfuerzo y por consiguiente liberarnos de la carga del trabajo para ser seres humanos libres. Pero sin duda ese objetivo que vislumbró el poeta en ese momento no se cumplió. Podemos perfectamente suponer que no se cumplió, ¿no? Si un molinero incorporó este avance técnico a su molino, no fue para disminuir las horas de trabajo de sus trabajadores, sino para sacar ventaja frente a sus competidores y tratar de conquistarles el mercado, ¿no es verdad? Porque es así como funciona el sistema. Y siglos después, la figura se repite en mucho mayor escala, por supuesto, con la famosa revolución industrial en el siglo XIX, cuyo invento más importante fue la máquina de vapor, como ustedes saben, que permitió accionar fábricas enteras con la fuerza de una máquina de vapor que por un sistema de poleas movía toda la maquinaria. Esto permitió nuevamente aumentar de manera prodigiosa la productividad de los trabajadores, del ser humano en general, en el siglo XIX. Sin embargo, en 1848 el filósofo John Stuart Mill, filósofo y economista, dijo: habría que preguntarse si todos los inventos mecánicos producidos hasta ahora han contribuido a aliviar en algo el esfuerzo cotidiano de algún ser humano. Lo que quiere decir que no, por supuesto que la pregunta tenía su respuesta bien clara, que era no. Vamos a poner este ejemplo de una señora que trabaja en una fábrica de confecciones y en una jornada de 8 horas, en las primeras 4 cose 4 polos y en las siguientes 4 horas cose otros 4 polos, de manera que con el producto de los primeros 4 polos la empresa cubre su salario y con el producto de los siguientes 4 polos obtiene sus utilidades, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando a la señora le ponen una nueva máquina, que es el doble de rápida y con la cual puede producir en 4 horas 8 polos y en las siguientes 4 horas otros 8 polos? Duplica su productividad y en ese momento ella podría decir: quiero trabajar solamente 4 horas, porque en las 4 horas ya he producido 4 polos para que me paguen mi salario y 4 polos para las utilidades de la empresa. Pero por supuesto esto no lo dice la señora, como no lo dice nadie que esté en una situación similar, ¿no? Todos nosotros, trabajemos en la esfera que sea, hemos aumentado prodigiosamente nuestra productividad en los últimos 20 años con esta revolución tecnológica, pero ninguno de nosotros ha sido capaz de plantearse esta cosa tan sencilla, porque sin ser sencillamente el empresario o el que ha contratado nuestro trabajo nos diría: yo soy dueño de tu tiempo de trabajo, todo lo que produzcas en ese tiempo me pertenece a mí, ¿no? Yo cubro tu salario y todo lo que produzcas en ese tiempo, bueno, si produces más, eso también me pertenece a mí, ¿no? Es decir, estamos en otras palabras entrando en el problema de la plusvalía, ¿no? La plusvalía, que es un concepto teórico del que lo maneja la economía política, en realidad necesita demostrarse sobre la base de la teoría del valor, que solo lo que produce el trabajo tiene valor. Pero acá podríamos decir que estamos haciendo otra forma de ver la plusvalía de una manera mucho más palpable y menos teórica, ¿no? Todo incremento de la productividad de esta señora
va a ir en beneficio del capital, del empleador, y ninguno en su beneficio. Probablemente le hagan algún aumento de salario mucho más pequeño, pero toda esta cantidad excedente de camisetas, o sea, las 4 camisetas que antes tomaba, o polos que tomaba antes la empresa para su beneficio, más los nuevos 8, van a ir en beneficio de la empresa, ¿no? Entonces la desproporción se hace cada vez más palpable. Y lo peor del caso es que a esta señora, hoy en día, no le dicen va a trabajar 4 horas, ni tampoco le permiten seguir trabajando las 8 horas que estaba trabajando normalmente, sino que ahora, para remate, le exigen trabajar 12 horas, porque esa es la realidad del mundo. La jornada se ha prolongado a 12 horas. Entonces, hay un monstruoso excedente. Si consideramos que ella, con 4 polos le pagaban su salario, suponiendo que le hayan aumentado, le han dado un jugoso aumento con el cual va a estar muy contenta de 25%, con 5 polos han cubierto su salario, y todos los polos restantes, 8 y 8, 16 y 3, 19, van a acumularse en el capital, ¿no? ¿Cuál es el efecto de este fenómeno? Que por supuesto no es visible para el ser humano, para el trabajador, para el que trabaja en una empresa. Para esta señora no va a ser muy visible lo que está ocurriendo. Ella solamente se va a preocupar de cobrar su salario a fin de mes, o de repente de pedir un aumento, y después de pelear mucho le darán un aumento minúsculo, pero todo este gigantesco excedente va para el capital, se acumula, ¿no? La consecuencia de todo ello, bueno, antes de ir a las consecuencias, vamos a decir que lo que le ocurre a esta señora nos ha ocurrido a todos en estos 20 años gracias a la revolución tecnológica en la que estamos viviendo, que es la revolución informática, y que comienza, pues como bien sabemos, con la invención de la computadora personal. Y no solamente se refiere al ámbito del trabajo, ¿no? Porque la computadora personal, por supuesto, ha revolucionado el trabajo de millones en todos los ámbitos de la actividad, ¿no? Empezando por el mío mismo, que soy diseñador, y como diseñador he podido cuadruplicar o quintuplicar mi productividad con la computadora, pero igual ha pasado con los contadores, los ingenieros, arquitectos, los empleados de las tiendas, los empleados de los bancos, en fin, todos han multiplicado su productividad, y ustedes mismos, ¿no? Pero no solamente ha habido estos inventos que han multiplicado la productividad en el trabajo, sino otros inventos que nos permiten ahorrar tiempo en nuestra vida diaria, fuera del trabajo, como los cajeros automáticos, las tarjetas de pago, la comida rápida, la comida automática y los teléfonos celulares, por citar solo algunos, ¿no? Todos estos inventos nos permiten ahorrar tiempo, porque obviamente cuando no había un teléfono celular y uno tampoco tenía a la mano un teléfono fijo, tenía pues que recorrer distancias para encontrar cómo comunicarse con la gente, ¿no? Y hoy en día estos artefactos nos permiten ahorrar una cantidad de tiempo, como también lo permiten hacer los cajeros automáticos, con los cuales uno no tiene que hacer cola en los bancos, la comida rápida, etcétera. Pero todo este tiempo que hemos ahorrado, ya no solamente en el trabajo, sino fuera del trabajo, la pregunta es ¿a dónde se ha ido, ¿no? ¿A dónde se va ese tiempo? Y pregunto eso porque, como todos sabemos, nadie está trabajando menos que antes. Y por el contrario, como dije, nos exigen ahora trabajar más, nos exigen trabajar 12 horas o 14 horas. Pero en algunos casos, como ustedes saben, está reapareciendo la esclavitud, ¿no? Se nos exige trabajar más, es el famoso sobretrabajo, el overworking, que como ustedes saben puede conducir a la muerte por exceso de trabajo. En el Japón se le llama eso karoshi, y también se le llama karoyatsu al suicidio por hiperactividad. Dos fenómenos nuevos que ocurren en el Japón, pero el exceso de trabajo está presente en todo el mundo. Ahora, vamos a ver cuánto ha aumentado la productividad del ser humano, ¿no? ¿De qué cantidades estamos hablando? En 100 años en Europa Occidental la productividad ha aumentado 678%. En Estados Unidos, Canadá y Australia 674%. En América Latina 526%. En Asia hay cifras muy semejantes a estas. Ahora bien, si pensamos que en 1919, hace 90 años, se obtuvo la jornada de 8 horas, podemos decir fácilmente que desde 1919 hasta el 2010
la productividad debe haber aumentado por lo menos 600%, ¿no?, en 90 años. Es decir que si en 1919 fue posible en todo el mundo establecer la jornada de 8 horas y nuestra productividad ha aumentado 600%, en realidad hoy en día teóricamente sería posible trabajar 1 hora y media. Ahora, claro, hay una parte de este aumento de la productividad, y esto sí es una respuesta que siempre me la hacen cuando hago esta exposición, que indudablemente ha ido para mejorar el nivel de vida de la gente, o sea, de una forma u otra, aunque no para toda la humanidad, pero ciertos sectores del mundo han mejorado sus ingresos per cápita, ¿no?, por la vía de mejorar aunque muy lentamente, los salarios, y mejorar también y abaratar los productos, ¿no? El abaratamiento de las mercancías también permite mejorar el consumo. Pero hay que señalar que estas mejoras no benefician a una gran masa de gente, que es la gente más necesitada, porque para los que viven en la pobreza o al filo de la pobreza, en realidad las cosas que más necesitan no se han abaratado. Para comenzar, los alimentos no se han abaratado, la vivienda no se ha abaratado, el transporte no se ha abaratado, ¿no? Y entonces lo que se ha abaratado más es tal vez el vestido, ¿no?, y un conjunto de objetos, de artículos superfluos, ¿no?, los artículos de lujo. Eso es lo que se abarata, pero el nivel de vida de la gran mayoría de la gente permanece más o menos el mismo. Ahora bien, sea como fuere, este pequeño aumento que ha habido, bueno, este aumento, aunque fuera grande en el nivel ingreso per cápita de la gente, ni de lejos alcanza pues al 600%, ¿no? Podrá ser que haya aumentado al 50%, al 100% y máximo en este periodo de 90 años, si revisamos las estadísticas, ¿no? La diferencia enorme de producción entonces no ha redundado en beneficio del ser humano. Ahora, ¿qué pasa cuando se habla de reducir la jornada y mucha gente reclama su derecho al libre albedrío? Es decir, que todos, justamente como producto de esta revolución neoliberal y esta doctrina neocapitalista, digamos, se ha llevado a considerar una especie de herejía que se pretenda regular la jornada de trabajo, a pesar de que esto era un consenso en el siglo pasado, ¿no? Pero hoy en día mucha gente la cuestiona. Se piensa que vivimos en un mundo de trabajadores independientes, de emprendedores que dependen de sí mismos, y cada uno reclama el derecho de trabajar las horas que le dé la gana para obtener más bienestar, ¿no? Esta es una idea falsa, por supuesto, porque la gran mayoría no está en condiciones de decidir cuánto tiempo trabaja. La gran mayoría de los trabajadores siguen sujetos a la dependencia de un horario fijo. Pero pongamos el caso de un pequeño empresario que tiene una empresa y decide prolongar sus jornadas porque quiere, digamos, sacar adelante su empresa. Lo que ocurre en este caso es que si él tiene un trabajador, un colaborador, que ve que él está trabajando en jornadas más largas, lo más probable es que su colaborador le diga: yo también quiero colaborar para que la empresa salga adelante, y se preste también a prolongar la jornada. Y cuando esto ocurre, probablemente hay una tercera trabajadora aquí en esta misma pequeña empresa que, cuando ve que los otros dos están trabajando en jornadas más largas, va a decir: yo también voy a trabajar en jornadas más largas, por la sencilla razón de que si no lo hago me van a empezar a ver mal y probablemente pueda perder el empleo. Pero la cosa no termina ahí, porque al lado de esta empresa, o frente a ella, está la empresa competidora, ¿no? Y cuando el empresario de la competencia vea que sus competidores están prolongando sus jornadas, ¿qué cosa va a hacer? Va a llamar a sus trabajadores y les va a decir: nosotros también tenemos que prolongar la jornada. Y luego esto se produce como un efecto en cadena de unas empresas a otras, hasta que se extiende a todo el mundo. En buena cuenta, esto que estamos viendo en el ejemplo de una pequeña empresa, en gran escala es lo que ha ocurrido en el mundo en los últimos años, porque los primeros que empezaron a prolongar las jornadas de trabajo fueron los países llamados tigres del Asia, ¿no?, que empezaron a laborar en jornadas de 12 horas, como Singapur, Taiwán, Indonesia, etcétera. Y luego de muchos años, de algunos años, esto empezó a generar una enorme presión sobre los países desarrollados de Occidente, primero sobre Europa, ¿no?
donde coincidentemente en los años 90 se había alcanzado en algunos países reducir la jornada a 35 horas semanales, como en Francia y en Alemania. Sin embargo, este efecto en cadena provocó una contraofensiva, ¿no? Las empresas europeas emplazaron a sus trabajadores para decirles que si no reducían sus exigencias, si no flexibilizaban sus condiciones laborales, si no cedían, se esforzaban más en pro de la empresa, las empresas iban a cerrar, y de hecho comenzaron a cerrar para trasladarse a los países asiáticos. Esto es lo que en Europa se llamó o se llama todavía la deslocalización, que es un problema importantísimo en Europa, ¿no? De esta manera, hace poco, bueno, hace no tan poco en realidad, hace casi 2 años, en la Comunidad Europea, luego de una serie de negociaciones y pugnas durante varios años, ha logrado doblegar a los sindicatos, y la comunidad ha decretado que la jornada de trabajo en Europa se puede extender hasta 65 horas semanales. Lo cual motivó que yo escribiera un post en mi blog que decía: Europa vuelve al siglo XIX, ¿no? Sí. Entonces, esto que estamos viendo es exactamente lo mismo que ha pasado a escala mundial, porque eso también ha rebotado en América Latina, donde se han prolongado las jornadas por la vía que fuera, y sin duda violando la ley en la mayoría de los casos, a 12 o más horas diarias. Entonces, el efecto de permitir que algunos prolonguen sus jornadas para obtener ventaja, en realidad lo que produce es un efecto en cadena que algunos expertos han llamado la carrera hacia el fondo, the race to the bottom, ¿no? Porque todos nos esforzamos ahora en el mundo por competir para ver quién es capaz de deprimir y degradar más las condiciones de trabajo, para de esa manera hacerse más atractivo a la inversión, ¿no? Los países compiten, y por eso nos dicen en la televisión: hay que flexibilizar el mercado laboral. Flexibilizar el mercado laboral es un eufemismo para decir que se permita despedir a la gente, que se le impongan jornadas más largas, que la gente no esté en planilla, que los trabajadores no tengan beneficios sociales, porque todo eso es muy caro. En otras palabras, que se aumente la explotación de los individuos, ¿no? Porque se ha permitido que se compita a ver quién puede prolongar más la jornada de trabajo, entre otras cosas, ¿no? Lo cual nos hace pensar que es indispensable que la jornada de trabajo sea regulada por ley. Cuando se habla de regular nuevamente por ley la jornada de trabajo y de reducir la jornada de trabajo, otro argumento que sale siempre a la luz es: pero hay que tener en cuenta las diferencias de productividad, ¿no? Los trabajadores de esta empresa tal vez no tengan la misma productividad que los de esta otra, y estos, etcétera. Pero ese es un argumento falaz, porque las diferencias de productividad entre los trabajadores, que sin duda existen, entre los trabajadores de Perú, de América Latina, de Europa, de Estados Unidos o del Asia, no se deben traducir en las diferentes duraciones de la jornada, sino de hecho se traducen en diferentes niveles de salario. Es decir, un trabajador europeo altamente productivo puede ganar 10 veces más que un trabajador sudamericano, y probablemente que trabaje en la misma industria, pero siendo menos productivo va a ganar menor salario. Eso es lo racional. Pero vamos a considerar el caso de 2 empresas en las cuales en esta empresa se produce como 20 y en la otra se produce como 10. Hay una diferencia de productividad entre ambas. ¿Por qué? Porque esta empresa que produce como 20 tiene una productividad más alta porque tiene mejor tecnología, por lo que fuere. Sus trabajadores están mejor calificados. Entonces, estos trabajadores que producen como 20 van a obtener salarios más altos, ¿no es verdad? Y la empresa va a tener ingresos más altos por ser más productiva. Así es como debe funcionar sanamente la competencia. Pero ¿qué pasa si esta otra empresa que produce como 10 dice: bueno, yo también voy a producir como 20, ¿y cómo lo voy a hacer? Ya no voy a trabajar 8 horas diarias, sino 16 horas diarias. Y trabajando 16 horas diarias voy a igualar a la empresa competidora. No porque estemos más capacitados, no porque tengamos más tecnología o seamos más productivos, sino que voy a compensar esta carencia prolongando mi jornada, ¿no? Entonces, si se permite que esta empresa haga esto, ¿qué cosa va a hacer la primera empresa? ¿Se va a quedar con los brazos cruzados esperando que los otros les hagan la competencia? No, van a decir: nosotros también vamos a prolongar la jornada.
¿no? Una vez que se apela al argumento de prolongar la jornada para compensar las diferencias de productividad, nos condenamos todos a una carrera hacia el infierno, que es la carrera en la cual se encuentra el mundo actualmente. Una carrera que puede conducir, no sabemos a dónde, pero ya empieza a conducir hacia la esclavitud. Ahora, concomitante con este fenómeno del sobretrabajo, está el otro gran fenómeno del mundo, que es el agujero negro del desempleo. La gran oleada de los despidos masivos, que ya tiene 20 años en el mundo, y que se explica de la manera siguiente. Si volvemos al ejemplo de la señora confeccionista y vemos que ella trabaja en una fábrica donde hay varias trabajadoras que hacen lo mismo que ella, y en esta fábrica se produce una cantidad, entre todas producen una cierta cantidad de polos, entonces nos preguntamos qué pasa si a la mitad de estas trabajadoras se les ponen nuevas máquinas que son el doble de rápidas, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que solamente esta mitad de los trabajadores está en capacidad de producir este conjunto de camisetas, y lo más probable es que tarde o temprano la otra mitad sean despedidas, ¿no? Esto es ejemplificado en el terreno de una fábrica. Nuevamente es lo que está sucediendo a escala mundial, ¿no? El gran aumento de productividad se traduce en un crecimiento de los despidos. Pero no solamente es un fenómeno de despidos, sino también de deterioro general de las condiciones del trabajo, para lo cual tal vez el mecanismo más importante que se ha descubierto ahora es la famosa tercerización laboral, ¿no? La subcontrata, por la cual una empresa empieza a subcontratar las diferentes fases de su producción a terceras empresas. Pero estas terceras empresas son empresas que están en los límites de lo legal y lo ilegal, donde los trabajadores ya no tienen beneficios sociales y no están en planilla. Mediante este procedimiento se ha conseguido degradar las condiciones de trabajo de miles de trabajadores de todo el mundo, ¿no? De millones de trabajadores de todo el mundo. Bueno, tenemos entonces que en el mundo sigue habiendo desempleo, sigue habiendo miseria y abandono, hay una situación explosiva de un descontento larvado que cada cierto tiempo explota en estallidos de violencia en determinados sitios, hay un crecimiento generalizado de la violencia juvenil y del pandillaje, en algunos casos ya ha llegado a desafiar el poder del Estado, a volverse absolutamente incontrolable como en Centroamérica, pero que es un fenómeno mundial, ¿no? Porque los jóvenes que no encuentran trabajo, muchos de ellos descubren que la única forma de darle sentido a sus vidas, ya que no pueden encontrar un trabajo, es pertenecer a una pandilla. Y finalmente, para los que sí tienen trabajo, la vida también se ha hecho más angustiosa, ha aumentado el estrés y la inseguridad, porque viven presionados, los que tienen un trabajo, presionados constantemente por la empresa para comprometerse y rendir más, y con el miedo permanente de que en cualquier momento pueden perder también su puesto de trabajo, porque la empresa se puede fusionar, se va a reestructurar y viene una nueva oleada de despidos masivos y pueden perder el trabajo. Y todo este panorama sin duda contribuye también a la escalada de la drogadicción. Para escapar la gente del desempleo, de la angustia de no conseguir trabajo, de la angustia de tener trabajo y vivir con estrés, se recurre pues a la droga como una forma de evasión. Ha reaparecido para completar este cuadro sombrío la esclavitud. Hay nueva esclavitud en el mundo, como la de estas niñas que trabajan en las plantaciones de cacao en el África para producir el cacao, que compran las fábricas, las grandes empresas de chocolates del mundo, como Nestlé o M&M, pero que trabajan en condiciones de absoluta esclavitud. O estas niñas que trabajan en esclavitud en la prostitución ilegal, ¿no? Vamos a la tercera parte de esta exposición para ver cuál es la falla de la máquina infernal. La máquina infernal, me refiero a la máquina económica, la gran maquinaria de la economía mundial. ¿Qué cosa es lo que falla en esta maquinaria para que esté ocurriendo toda esta desgracia? Cuando justamente debería ocurrir lo contrario, cuando la revolución tecnológica ha puesto en manos de los seres humanos los medios más prodigiosos para mejorar sus condiciones de vida. Para entender cuál es la falla, tenemos que hablar del capital. Ver que el capital se compone de dos partes. La primera parte
que llamaremos capital constante, está constituida por los edificios, las maquinarias y los insumos que se usan para la producción. Y la segunda parte, que llamaremos capital variable, está constituida por los salarios que retribuyen el trabajo humano. La combinación de estos elementos en la producción produce un valor nuevo, un valor agregado, una plusvalía que constituye la ganancia. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el capital crece? Lo que ocurre es que al crecer el capital no mantiene las proporciones entre ambas partes. Como producto de la revolución tecnológica, del avance de la tecnología, en el proceso de producción se usa cada vez más maquinarias y menos esfuerzo humano. De esta manera crece enormemente la parte del capital llamado capital constante, que está constituida por la maquinaria, los insumos, la tecnología, y crece mucho menos, o en algunos casos decrece, o se mantiene igual, la fuerza de trabajo. El resultado de esto es que como la ganancia, el valor agregado o la plusvalía proviene del trabajo humano, según lo demuestra la teoría del valor, entonces la tajada de la ganancia se hace más angosta. Cuanto más angosta es la tajada del trabajo humano en la gran torta del capital, más angosta es la tajada de la ganancia. Esta tajada puede ser más grande que esta, pero lo que interesa para el capital no es la dimensión en términos absolutos de esta ganancia, sino la tasa de ganancia. La tasa de ganancia es la proporción que existe entre la ganancia y el capital total. Y esto lo sabe cualquiera que tenga dinero. Lo primero que va a hacer usted si tiene una pequeña cantidad de dinero que quiere ahorrar es ir y colocarla donde le paguen la mayor tasa, ¿no es verdad? El capital en el mundo fluye igual. Fluye hacia invertirse en los lugares donde puede obtener más alta tasa de ganancia. Para cualquier empresa, disminuir su tasa de ganancia es el camino de la ruina. ¿Cómo cae la tasa de ganancia en cifras? Y esto está tomado del Capital de Marx. Conforme se va incrementando el capital constante y no crece el capital variable. Cuando el capital constante es 50 y el capital variable es 100, la tasa de ganancia, considerando una tasa de plusvalía de 100%, sería 66%. Pero conforme va aumentando el capital constante, la tasa de ganancia empieza a decaer. Este descubrimiento de Carlos Marx, que para él lo calificó como su más importante descubrimiento, y dijo: esta cosa que parece tan sencilla es el misterio en torno del cual ha venido girando la economía política desde Adam Smith, eso dijo Marx, es el que explica este comportamiento absurdo de la economía actual. ¿Por qué? Porque cuando cae la tasa de ganancia, entonces el capital empieza a comportarse un poco como un individuo que quiere subir por una escalera mecánica, pero que no se da cuenta de que esta escalera que ha tomado es la escalera de bajada. La escalera entonces lo empieza a arrastrar hacia abajo. Cuando se siente arrastrado hacia abajo, este señor va a tratar de redoblar el paso para ganarle a la fuerza que lo arrastra hacia abajo. En otras palabras, cuando la tasa de ganancia tiende a bajar por razones que el capitalista no se explica, lo que tiende a hacer el capitalista es de redoblar el esfuerzo para contrarrestar esa tendencia que lo arrastra hacia abajo. ¿Qué cosas hace el capital cuando la tasa de ganancia lo empieza a arrastrar hacia abajo para contrarrestar esta fuerza? Prolongar e intensificar la jornada de trabajo, exigir a sus trabajadores que trabajen en jornadas más largas y más intensamente, ¿no? Precarizar el empleo, con lo cual pueda reducir los costos laborales, incluidos los salarios. Reestructurar las empresas y provocar fusiones que lleven a la vez a despidos masivos de gente. Mantener el desempleo, porque el desempleo también viene a ser un gran negocio para el capital, porque mientras hay una masa de desempleados, la gente que busca trabajo estará dispuesta a someterse a las peores condiciones con tal de huir del desempleo.
globalizar los mercados, es decir, la famosa globalización que estamos viviendo, aunque esto en sí no está mal. Y finalmente, la especulación financiera, que es otro de los grandes mecanismos a los cuales ha acudido el capital al ver que tiende a caer su tasa de ganancia. Es decir, ir a los mercados, a las bolsas de valores, tratar de crear instrumentos financieros que permitan obtener tasas más altas sobre la base de ganancias hipotéticas proyectadas al futuro. Esto es lo que ha permitido pues la especulación de la bolsa, que finalmente, llegado un momento, se derrumba, como ha ocurrido en el 2008, ¿no?, con el crack de la bolsa mundial. Entonces, estas 6 cosas que el capital hace para contrarrestar la tendencia a la caída de su tasa de ganancia son las que están ocurriendo en el mundo y las que explican por qué se hacen, ¿no? Por qué se prolonga y se intensifica la jornada, por qué se precariza el empleo, por qué se producen despidos masivos, por qué se mantiene el desempleo y por qué se produce especulación financiera. Es decir, 5 cosas que son una verdadera plaga para la humanidad, todas ellas debidas a una sola causa. Con todos estos mecanismos, el capital logra contrarrestar esta tendencia, esta fuerza que lo arrastra hacia abajo y logra seguir creciendo. Es entonces cuando salen los gobernantes a decir: hemos crecido, estamos creciendo, la economía está creciendo en el mundo. Está creciendo, es verdad, pero a costa de todo lo que hemos visto. Está creciendo a pesar de tener una enfermedad congénita que la arrastra hacia abajo. Está creciendo gracias a que ha logrado imponer sobre los trabajadores, sobre los seres humanos, las más inicuas condiciones de sobreexplotación y de sobreesfuerzo del trabajo humano. Es decir, mediante la prolongación de la jornada, la intensificación de la jornada, la precarización del trabajo. Ahora bien, la otra cosa que tenemos que entender es cómo funciona el capitalismo ahora, porque funciona de una manera bastante distinta que antes. Empezando porque los más grandes capitales del mundo están hoy en día en manos de los fondos de pensiones. Esto lo dijo hace tiempo ya Peter Drucker, uno de estos futurólogos que citamos al comienzo. Por ejemplo, el señor Bill Gates, que es uno de los hombres, el hombre más rico del mundo, tiene más o menos 50.000 millones de dólares de fortuna, pero solamente un fondo de pensiones del estado de California, en Estados Unidos, tiene 125.000 millones de dólares, 2 veces y media la fortuna de Bill Gates. Y los fondos de pensiones en Estados Unidos se calcula que tienen 7 millones de dólares. Si a esto le sumamos los fondos de pensiones europeos, los de Brasil, etcétera, tenemos que la gran masa de los capitales, los más grandes capitales, están ahora en manos de los fondos de pensiones. El hecho de que los más grandes capitales estén hoy en día en manos de los trabajadores llevó a Peter Drucker a decir que ya se había logrado por fin el objetivo que quería Carlos Marx, es decir, que el capital ahora está en manos de los trabajadores, ¿no? Pero vamos a ver por qué es que esto no es así. En realidad, ¿cómo funciona esto, no? Cuando los trabajadores depositan sus aportaciones en los fondos de pensiones, en el Perú conocidos como AFPs, las directivas de los fondos de pensiones tienen como finalidad, tienen la misión de obtener de estos aportes de los trabajadores la más alta rentabilidad, buscar la mayor rentabilidad posible de este capital que les ha sido confiado por los trabajadores. ¿Por qué? Para que cuando los trabajadores lleguen a la edad de la jubilación, el fondo haya crecido lo suficiente como para que puedan obtener la mejor pensión posible. Entonces, cuando las directivas de los fondos de pensiones toman este capital de los trabajadores, buscan cómo hacer para que este capital obtenga la mayor rentabilidad posible, y para eso acuden a los llamados fondos de inversión, las calificadoras de riesgo, es decir, a todo un aparataje financiero que hay ahora en el mundo, y que son empresas que orientan la inversión, aconsejan a los inversionistas para señalarles a dónde pueden colocar sus capitales para obtener más rendimiento de ellos. Pero al mismo tiempo, estos fondos de inversión acuden a su vez a los directorios de las empresas y a los gabinetes de los gobiernos para decirles a ellos
que tienen que mejorar la rentabilidad de las empresas de su propiedad o de su país. Y para mejorar la rentabilidad de sus empresas tienen que mejorar la eficiencia ¿de qué manera? Reestructurándolas, fusionándolas y como consecuencia de ello produciendo despidos masivos, flexibilización laboral, precarización laboral, es decir, todo lo que estamos viviendo ahora. Se completa entonces el círculo de manera que el capital de propiedad de los trabajadores termina siendo utilizado en contra y en perjuicio de los propios trabajadores. Así es como funciona la economía actual. Y entonces en esta economía actual se ha generado una nueva casta dirigente en el mundo, yo diría casta y no clase, porque ya no es esta casta la más poderosa del mundo, ya no es la dueña del capital. Son los grandes supergerentes que manejan las grandes empresas y los grandes fondos de inversión y las calificadoras de riesgo. Esta casta de supergerentes son los que manejan el mundo, los que imponen en el mundo las condiciones económicas a toda la gente, los que imponen la política neoliberal y la política de reestructuración, despido, flexibilización laboral y sobreexplotación del trabajo humano. Y esta casta de gerentes, bueno, algunos de los cuales como consecuencia de la crisis del 2008 han ido presos, pero no son sino una ínfima proporción, porque el 99% siguen operando y han recibido nuevos fondos de los gobiernos, como ustedes saben, para poder recuperarse y continuar operando de la misma manera como han operado antes, haciendo exactamente lo mismo. Esta casta de gerentes se traslada a sus directorios en helicópteros, sin pisar tierra, y viven en condominios lujosos, amurallados y custodiados por guardias privados, ¿no? A ellos hay unos periodistas alemanes que los han llamado una casta de desalmados, perdón, los han llamado los manos duras, y yo los he llamado una casta de desalmados. Podríamos comparar el capital hoy en día con esta criatura, y es una comparación seria a pesar de que la imagen mueve a sonrisa. Una criatura porque el capital es una creación del ser humano que ha escapado de su control y nos ha impuesto a nosotros sus propias reglas. Todos, incluidos los más poderosos empresarios, estamos hoy día sometidos a las reglas del capital. Y podemos comparar también al capital con esta otra criatura, porque estando el capital enfermo internamente, tiene una enfermedad congénita que lo hace que tienda a bajar su tasa de ganancia. Esa tendencia a la baja de la tasa de ganancia produce en el capital una sed incontrolable por mayores ganancias, ¿no? Una sed insaciable que lo va a llevar a hacer lo que sea para succionar mayores ganancias del trabajo humano. Lo que tenemos que hacer para acabar con todo este estado de cosas en realidad es una cosa muy simple, pero para poder ver lo simple que es esta solución, tenemos que romper el vidrio opaco que nos han puesto delante, que nos impide ver el vidrio opaco de la ideología. En 1883 Paul Lafarge, yerno de Karl Marx, propuso la jornada de 3 horas en 1883 y escribió una obra magistral que se llama El derecho a la pereza, ¿no? Donde sustenta brillantemente la necesidad de reducir la jornada ya en ese entonces a 3 horas. Por supuesto que fue desoído, porque recién en 1919 se conquistaron las 8 horas y desde entonces hasta ahora no se ha hecho ninguna otra reducción de la jornada. Pero en 1932 el filósofo y matemático inglés Bertrand Russell propuso también la jornada de 4 horas en un opúsculo que se llama Elogio de la ociosidad, una obra muy corta que se puede leer muy fácilmente y se encuentra en internet. Tampoco se le hizo caso. Lo que estamos diciendo en otras palabras es volver al caso de la señora costurera, que habiendo duplicado su productividad está en capacidad hoy de trabajar 4 horas. Reducir la jornada a 4 horas y continuarla reduciendo conforme sigue aumentando la productividad significa, en otras palabras, eliminar
la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, que como hemos visto es la raíz de todos los males de la economía actual. ¿Por qué? Porque al crecer el capital vamos a crecer también en maquinarias e insumos, pero vamos a reducir la jornada de manera de emplear más gente. Personal, digamos. Entonces se genera más empleo reduciendo la jornada. De esa manera se logra un doble beneficio. Uno, que las personas que han aumentado su productividad ganen, como es lógico, el derecho de trabajar menos horas. Pero el segundo es que eliminemos el desempleo, contratando bajo condiciones decorosas y decentes y estables a los actualmente millones de desempleados que hay en el mundo. Pero la tercera consecuencia de esto es que la tasa de ganancia ya no baja, porque si las proporciones entre ambas partes del capital se mantienen iguales y ya no se angosta la tajada del trabajo como ocurría antes, la tasa de ganancia se va a mantener estable. En cifras, en un cuadro semejante al anterior, podemos ver que si crece el capital constante, debemos reducir la jornada, ¿no?, y contratar más trabajadores. Digamos que en una empresa tuviéramos 100 trabajadores, si la productividad ha aumentado 25%, vamos a reducir la jornada del 25% y vamos a contratar a 25 trabajadores más. La consecuencia de ello, matemáticamente, va a ser que la tasa de ganancia se mantenga estable, y así sucesivamente. Este cuadro que estoy mostrando ahora es todo mi modesto aporte a la teoría económica mundial, es decir, basado en el anterior cuadro de Marx que demuestra por qué cae la tasa de ganancias, demuestro con este cuadro que es posible estabilizar la tasa de ganancia mediante la reducción de la jornada en estricta proporción con el aumento de la productividad. Al lograr esto, repito, tenemos que tener claro que estamos eliminando la causa mayor, el mal originario, la causa matriz de los problemas económicos y sociales del mundo. Porque como vimos, no hay que olvidar esto, es la tendencia a la caída de la tasa de ganancia la que empuja al capital hoy día a prolongar, intensificar la jornada, a los despidos masivos, a precarizar el empleo y a la especulación financiera. Todo esto se va a eliminar en el momento que reduzcamos la jornada en proporción con la productividad. Visto en términos de una empresa, si en una empresa trabajan actualmente 2 personas y reducimos la jornada a la mitad, si afuera habían 2 desempleados, la empresa va a contratar a estos desempleados. A escala mundial esto significa que de manera rápida, inmediata, vamos a conseguir el pleno empleo a nivel mundial. Por supuesto que esto significa que la empresa pague 4 salarios en vez de 2, porque no tiene sentido la reducción de la jornada si no se mantienen los salarios. Esto lo aclaro porque mucha gente me pregunta ingenuamente si al reducir la jornada también se van a reducir los salarios. No tendría ningún sentido. Se mantienen los salarios y la empresa, en lugar de pagar 2 salarios, va a pagar 4. Los empresarios en ese momento se asustan y dicen, me voy a ir a la quiebra. Pero es porque no se dan cuenta de que lo que podría enviarlos a la quiebra si ellos solo hicieran eso de manera aislada en la economía, si se hace de manera generalizada, va a ocurrir otra cosa más importante. Y es que al lado de toda empresa, de toda fábrica, hay una tienda donde se venden los productos que se producen en esa fábrica. Y en esa tienda, donde antes habían 2 compradores, ahora como hay más trabajadores, van a haber más compradores y entonces van a aumentar las ventas. Al aumentar las ventas de la tienda, van a aumentar las ventas de las fábricas y van a aumentar las utilidades de las fábricas. Esto, que vendría a ser la explicación que podría llamarse keynesiana, explica también por qué en el siglo XIX, cuando se redujeron las jornadas de trabajo de 16 horas a 12, luego a 10 y finalmente en 1919 a 8 horas, en ninguna de estas reducciones de jornada se produjo una crisis económica como los empresarios temían, porque de hecho ellos lo dijeron en ese momento, que esa reducción de la jornada los iba a enviar a la bancarrota. Se produjo todo lo contrario, se produjo prosperidad por esta razón, porque lo que a un solo empresario le podía significar la ruina, cuando se ejecuta como una norma de manera universal, se traduce en un beneficio para todos. Pero
además de solucionar este problema del empleo, de estabilizar la tasa de ganancia, ¿no?, y quitar las causas que empujan al capital a sobreexplotar el trabajo humano, la reducción de la jornada nos trae una cosa que es aún más importante que todas las anteriores, que es la conquista del tiempo libre para los seres humanos, ¿no? Es decir, una mejor calidad de vida. El hecho de que por primera vez en la historia de la humanidad empecemos los seres humanos a adueñarnos de nuestro tiempo y a pensar que debemos dedicar al trabajo una parte cada vez menor de nuestra jornada, despojarnos de la idea absurda y esclava de que en el trabajo es cuando el ser humano se realiza. El trabajo es esclavitud. Cuanto menos tiempo podamos dedicarle al trabajo, más tiempo podremos dedicar a nuestra actividad libre y creadora, que es la verdadera forma de realización de nuestra realización como seres humanos. Es decir, en nuestro tiempo libre podremos me he adelantado, lo que nos plazca, siempre que no sea ya por una remuneración, sea el arte, el deporte, la recreación o la participación como ciudadano. Porque tener más tiempo libre y en estas nuevas condiciones de pleno empleo y de reducción de la jornada provocará el surgimiento de un nuevo poder ciudadano. Una vez que se conquiste, para comenzar, la jornada de 4 horas como consecuencia, como yo propongo, de una huelga mundial, por supuesto una huelga completamente pacífica y democrática, los organismos ciudadanos, los sindicatos y los ciudadanos estaremos organizados y en pie de lucha, en capacidad de defendernos, y dispondremos de tiempo libre para dedicarlo ya no solamente a nuestra recreación como seres humanos, sino también a participar como ciudadanos en nuestro barrio, en nuestro sindicato o en nuestro partido político, para participar en todas las esferas de la vida. Porque hoy en día, cuando la gente trabaja 12 o 14 horas, ya no tiene tiempo para ejercitarse sus derechos como ciudadano, y abandona sus derechos como ciudadano, y por eso es que la sociedad está capturada. Estamos viviendo casi bajo una situación de secuestro de los poderes públicos por una pequeña ínfima minoría de enormes conglomerados económicos que se han apoderado de la vida pública, ¿no es verdad? Y para terminar, como una última ventaja de la reducción de la jornada de trabajo como una forma de solucionar todo este conjunto de problemas, es que la reducción de la jornada de trabajo tiene costo cero. Es decir, comparada con los grandes programas de lucha contra la pobreza que están en curso en todo el mundo y que cuestan millones y millones de dólares, que significan hacer estudios de prefactibilidad, hacer costosos proyectos, entrenar a centenares y miles de brigadistas que tienen que ir al campo para empadronar a beneficiarios y canalizar la ayuda a los pobres, todos estos inmensos, costosísimos programas de lucha contra la pobreza, que además no han logrado eliminar la pobreza, y para remate, como bien sabemos, la mitad del dinero que se destina a la ayuda para la pobreza se queda en el camino justamente en esta maquinaria. No tienen comparación con una medida que podría eliminar la pobreza en el mundo con costo cero, como es la reducción de la jornada. Porque si reducimos la jornada, y como hemos visto, como el primer y más inmediato efecto de reducción de la jornada se obtiene en todo el mundo el pleno empleo, prácticamente habremos eliminado la pobreza. El día que todos los seres humanos en edad de trabajar tengan un empleo bien pagado, no habrá más pobreza en el mundo. Vamos a resumir entonces que la reducción de la jornada de trabajo nos trae el pleno empleo, estabiliza las ganancias de las empresas, nos conquista el tiempo libre para los seres humanos, nos da una mejor calidad de vida, permite que surja un nuevo poder ciudadano, tiene costo cero, y para terminar voy a agregar una cosa más: permitiría enrumbar el mundo bajo una nueva política de conservación del ambiente, que es de importancia innegable hoy en día, en que estamos camino de destruir el ambiente en el que vivimos. Esto lo vamos a explicar a continuación. Pero para conseguir esto hay que hacer una sola cosa: hay que unirse los proletarios del mundo. Cuando hablo de los proletarios del mundo, muchos se sonríen y dicen que los proletarios ahora son ya una minoría, que justamente como estamos en una revolución tecnológica, digamos, los obreros de las fábricas son cada vez menos, hay cada vez más automatización,
y hay otro tipo de trabajadores, trabajadores de la informática, del conocimiento, que les ha llamado, que están bajo otras condiciones que no tienen nada que ver con el proletariado. En realidad, todo esto es mentira, porque como bien dice el economista John Holloway, estar sentado toda una jornada delante de una computadora es tan manual como estar sentado delante de un telar. Estas dos personas son igualmente proletarias. Esta chica puede pensar, porque así le han vendido, que ella es una trabajadora de la informática, del conocimiento, que todo depende de su creatividad y que su bienestar no tiene límites, pero en realidad ha sido contratada para estar sentada delante de la computadora todo el día, exactamente como lo es la del telar. Todo trabajador, toda persona que por no ser propietario de un medio de producción, o sea, de una empresa, se ve obligado a vender su fuerza de trabajo en el mercado para subsistir, a esa persona se lo denomina proletario. En tiempo de Marx, proletario y obrero eran sinónimos. Marx utiliza las dos palabras indistintamente en su obra. A veces dice proletarios, a veces dice obreros. Pero hoy en día ya no son sinónimos. Pero eso no significa que el proletariado no exista. Existe un proletariado en el mundo que sí se reconoce como proletario, y existe otro gran proletariado en el mundo que todavía no se ha reconocido a sí mismo como proletario, pero que lo es. En el momento que podamos despertar la conciencia de estos proletarios y podamos unir a todos los proletarios del mundo, entonces habremos despertado a un gigante dormido. La más poderosa fuerza, la única fuerza en el mundo capaz de enfrentar al capital para encontrar la salida de este tenebroso pantano en el que estamos sumergidos. Para lograrlo, bueno, podríamos esbozar una hoja de ruta que podría comenzar porque elaboremos una ponencia por la reducción de la jornada y la elevemos a los foros mundiales, a los foros sociales, a los foros sindicales, para comenzar con la jornada de 4 horas y luego continuar reduciendo la jornada en proporción con los futuros aumentos de la productividad. Luego, formar comités locales y luego comités nacionales por la huelga, por la jornada de 4 horas, conformar sobre la base de estos comités un gran comité internacional por la huelga de la jornada de 4 horas y finalmente convocar a la huelga mundial por la jornada de 4 horas. Si llegamos a conformar un movimiento mundial por la huelga de 4 horas y a convocar una huelga, en el momento que la gente se pliegue a una huelga mundial por las 4 horas, por supuesto absolutamente pacífica, totalmente democrática, en pocos días, estoy seguro que en pocos días o máximo en pocas semanas, estaremos negociando con los representantes del capital la implantación de la reducción de la jornada de trabajo. Ahora vamos a, como una cosa complementaria, explicar por qué dije que la reducción de la jornada también nos permitiría solucionar el problema ambiental. Para eso vamos a recapitular, a hablar de algo que se está hablando mucho ahora, que es de decrecimiento y progreso. Hace ya muchos años Iván Illich habló de progreso sin crecimiento, ¿no? Pero ahora otros teóricos como Serge Latouche, Alberto Huela o Alain de Benoit están planteando la necesidad de diferenciar crecimiento y progreso, que efectivamente son dos cosas completamente distintas. Lo que tenemos que buscar es el progreso. El progreso son mejores condiciones de vida para los seres humanos. Y el progreso se puede obtener perfectamente sin necesidad de crecimiento. El crecimiento ya viene a ser hoy en día una locura en realidad. Al crecer y crecer estamos depredando la economía. Pero el capital, como hemos visto, solo encuentra en crecer la compensación de su enfermedad congénita. Es por eso que quiere crecer. Una vez que hayamos resuelto la enfermedad congénita del capital, podríamos ir a es decir, que le hayamos resuelto al haber estabilizado la tasa de ganancia, como vimos, podríamos ir a un esquema de crecimiento cero. Tendríamos ya pleno empleo en el mundo, se produciría todo bueno, de hecho ya se produce, como ustedes bien sabrán, hace muchos años que se produce mucho más de lo necesario para todos los seres humanos en el mundo. Entonces no habría necesidad de aumentar la producción.
Lo que pasaría sería que las máquinas serían cada vez más modernas y el tiempo de trabajo, que no se está viendo en este gráfico, sería cada vez menor. La producción sería la misma, el crecimiento sería cero, el bienestar sería mayor para todos, porque todos trabajaríamos cada vez menos. Y llegaríamos entonces a trabajar, vislumbro que en un futuro no muy lejano, 2 horas y luego 1 hora al día. Entonces habremos hecho un cambio cualitativo, una verdadera revolución para la humanidad. Empezaremos a vivir ya no para trabajar, sino para no trabajar, o sea, para hacer nuestra libre actividad creadora en el ocio. El ocio que no es tirarse y estar cruzado de brazos, aunque también uno puede hacerlo si tiene ocio, pero sin duda no va a ser eso, va a ser practicar lo que nos pueda hacer sentir más realizados como seres humanos. El deporte, el arte, la filosofía, lo que fuere, o la ciudadanía, ¿no? La actividad política. Bien. El progreso sin crecimiento significa que las cifras son exactamente iguales. No se vislumbra ningún cambio, pero sí, si no se vislumbra en términos de cifras, sí hay una cifra que disminuye, que es la jornada de trabajo, que se va acortando cada vez más. Bueno, podríamos decir entonces que la jornada de 4 horas podríamos calificarla como que habríamos llegado a una meseta de estabilidad desde la cual avisorar un futuro nuevo, una nueva sociedad, una verdadera revolución para la humanidad, ¿no? Hacia la cual podríamos caminar. Podríamos decir que la jornada de 4 horas es un programa mínimo, y una vez conquistada la jornada de 4 horas podríamos plantear al mundo un programa máximo que sería, pienso yo, debería ser la constitución de un gobierno mundial de los trabajadores o de los ciudadanos, como se le quiera llamar, bajo control ciudadano y con total transparencia. ¿Por qué digo un gobierno mundial? Porque una vez que conquistemos con una huelga la jornada de 4 horas, el siguiente paso para hacer que nuestra conquista se traduzca en un camino hacia el progreso de la humanidad sería constituir un gobierno mundial, porque siendo los problemas del mundo mundiales, justamente, valga la redundancia, es decir, que el capital se ha globalizado y ya no reconoce fronteras, la única forma que tenemos de controlar el mundo y ponerlo bajo el gobierno de los seres humanos, o sea, poner al capital bajo nuestro mando en lugar de ser esclavos de él, es que constituyamos un gobierno mundial. En otras palabras, ningún gobierno actual del planeta, por más poderoso que sea, está en condiciones de imponer al capital condiciones que beneficien a los seres humanos. En otras palabras, todos los gobiernos del mundo son incompetentes actualmente para conseguir las cosas que los seres humanos necesitan, empezando por la primera, que es trabajo. Todos los gobiernos del mundo ofrecen trabajo, ¿no es verdad? Y no se consigue trabajo para todos, sigue habiendo desempleo. Todos los gobiernos del mundo, aún los más poderosos, son incompetentes porque ninguno de ellos puede imponer unilateralmente condiciones al capital. Ninguno de ellos puede unilateralmente, por ejemplo, reducir la jornada, porque sería perder su competitividad. Solo la unión de los trabajadores del mundo puede lograr una conquista tan sencilla como esta, que el capitalismo es incapaz de lograr. Bueno, este es un resumen en realidad del libro Manifiesto del siglo XXI, y como complemento de esta charla se pueden leer comentarios y artículos en este blog. Okay.